Finalmente, este selecto grupo lo cierra Andrés Barrientos. Andrés es un consultor interno, ethical hacking, ingeniero de proyectos que trabaja en la banca, un apasionado por la seguridad de la información, ex Microsoft, ex Tibit. Andrés, bienvenido a este espacio de conversación. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido, Andrés. Un gusto. Aquí estamos. Esperamos aportar con una visión. ¿Nos escucha Andrés? Andrés, tenemos un pequeño problemita, te escuchamos levemente bajo. Si puedes acercarte quizás ahí o... Sí, ahora me escucho. ¿Ahí sí? No, todavía sigue igual. Lejos se escucha, súper lejos. Me acerco, estoy hablando bajo. ¿Ahí sí? Por ahí va mejorando. Ya, ok, ahí sí. Sí, un gusto estar acá. No sé si se me escucha bien. Bueno, espero aportar con una visión igual un poco distinta, de acuerdo a las cosas que también he vivido en el mercado, así que espero ser de ayuda. Excelente. Súper bien. Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida y el inicio de nuestro panel que tiene por nombre Seguridad en la Nube, Desafíos y Tendencias. Tenemos unas preguntas para iniciar la sesión de hoy, digamos. Manuel, te cedo el honor. Muchas gracias, Margarita. Vamos entonces a iniciar el espacio de conversación. La pregunta 1 tiene que ver con un estudio que salió publicado hoy por una firma internacional que básicamente nos muestra y nos da algunos datos importantes de debatir. Dice que el 70% de la empresa está con un grado de madurez importante en ciberseguridad. ¿Cómo ven ustedes este número del 70%, 7 de cada 10 empresas se consideran maduras en temas de ciberseguridad? Para muchos puede ser a lo mejor algo impensado, para otros algo del día a día. Voy a partir con Ricardo, que fue el primero que se nos unió. A ver qué opinas tú de este estudio, Ricardo, si lo has podido ver y qué visión tienes al respecto. Mira, no he tenido la oportunidad de revisarlo en detalle, pero un poco concuerdo con lo que había planteado Sebastián en su charla, que me parece un número demasiado grande. Creo que no es realista, porque además no sé en base a qué midieron ese porcentaje, en base a una norma, una ISO o para poder decir si efectivamente estamos con ese grado de madurez. Y la verdad es que yo creo que la visión real de las empresas hoy en día es lejos de ese número, digamos, ¿ya? Porque como lo comentaron en las charlas anteriores, lamentablemente las empresas hoy día están más preocupadas porque los incidentes están muy cercanos. Hemos tenido incidentes en empresas productivas, no solamente la banca. La banca dejó de ser tan atractiva, o por lo menos desde el incidente del Banco de Chile hace ya un par de años, la banca hizo un esfuerzo muy grande y se protegió mucho, de manera que los atacantes empezaron a buscar otras empresas. Y hoy día las empresas productivas han sido blanco casi toda la semana. Hay algunas que no se comentan, que toman la política de no hacerlo público, pero todos sabemos, los que estamos en el mundo de la seguridad, nos informamos y sabemos que todas las días tenemos empresas que caen con algún problema. Entonces yo creo que ese número, sin conocer el detalle, no sé en base a qué lo tomaron, yo creo que no es real. Digo. Yo creo que nos falta mucho para llegar a ese número. No sé si un grupo específico de empresas, a lo mejor la banca puede cumplir con eso, dado los malos ratos que pasaron y la cantidad de dinero que invirtieron, digamos. Pero yo creo que el resto de la industria está lejos, muy lejos de ese número. Perfecto. Carlos, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de tu experiencia que te ha tocado ahí transitar por varias empresas? ¿Crees que este número es real y un poco el estudio, cuál es tu percepción? No, definitivamente no es real. Lo que ocurre normalmente es que muchas empresas son reactivas, obviamente, a diferentes eventos que se conocen en el mercado, que les pasan a esas mismas empresas de manera interna. Yo creo que hay que entender muy bien que ya en sí el concepto de ciberseguridad es amplio, ¿ok? Entonces podemos tal vez entender que es un estudio focalizado en cierto tipo de industria o en cierto tipo de plataformas, a lo mejor lo que son sistemas de cara a Internet. Y bueno, y si estamos hablando de cloud,
si yo me concentrara solamente en temas de cloud, a pesar de que efectivamente el concepto de cloud tiene muchos elementos de seguridad por el lado del cloud provider, ¿ok? Aún así, todas las implementaciones que se hacen en cloud todavía tienen una serie de falencias que obviamente los que nos encargamos de implementar esas soluciones tratamos de ir mejorando. Hay que entender también que cada proveedor de cloud provee servicios adicionales con mucha frecuencia y ofrece una funcionalidad nueva que uno va a implementar de a poco en su arquitectura. Vi un pedazo de la exposición del speaker anterior y claro, por ejemplo, no sé, GuardDuty de AWS no existía hace un tiempo, ahora existe. Entonces, uno debe entender que para tener un 70% de madurez, uno debe tener una serie de implementaciones de servicios de seguridad relacionados a su entorno cloud. Y a veces esos servicios no necesariamente están disponibles en estos momentos. Es cierto que los cloud providers avanzan mucho y nos entregan muchas herramientas para poder trabajar, pero sí, un 70% es algo ambicioso, creo yo, ¿no? Perfecto. Sí, creo que sí. En ese contexto, ¿tú crees que este número tiene alguna cifra que está evaluado desde alguna perspectiva, como de algún área, de algún sector? ¿Qué te parece a ti, Andrés? Oye, muy, Está silenciado, parece. Está silenciado, sí. Ahora sí, creo que la pregunta es muy buena. No sé si me escucha bien. Yo creo que lo más importante es ver el muestreo. La verdad es que yo creo que este es más un publi reportaje que un número real. No lo encuentro asertivo porque se basa en una encuesta y en un muestreo de ciento y tantos ejecutivos, creo que son 154 personas que están en alta dirección o que están en un cargo ejecutivo y que de alguna manera podrían decir a nivel directorio o indicar si tenemos de alguna manera un nivel de madurez de acuerdo a ciertos indicadores que obviamente fueron tomados en el muestreo. Entonces, creo yo de manera muy particular y yo creo que hablo muy a título personal, creo que no es un muestreo real porque la verdad las cosas que en Chile solamente el sector energético, el sector banca y los sectores de industrias muy específicas y críticas poseen un nivel de madurez porque hay una exigencia por ser infraestructura crítica, ¿ya? Por otra parte, entendamos que la banca tiene de alguna manera forzosamente que estructurarse a un nivel de ciberseguridad mínimo con la normativa RAM 2010 del 14 de diciembre del año pasado. Entonces, la verdad las cosas es que la banca está forzosamente tiene que cumplimentar con un nivel mínimo que está alineado con algunos controles que obviamente varios de acá los conocen y los manejan. Entonces, creo yo que se aleja un poco de la realidad, pero también es una invitación para muchas empresas o para darse cuenta que hay que ser reactivos en no forzar una inteligencia artificial como una primera capa de defensa para una empresa. Entendamos que las empresas que van a tener threat intelligence o van a tener de alguna forma un sistema para recibir las vulnerabilidades y trabajarlas y obviamente tener equipos de respuesta y una infraestructura ad hoc es muy complejo y muy costoso. Entonces yo creo que la seguridad es de menos a más y depende mucho del sector en el cual uno vaya a muestrear. Creo yo que más que nada se da como una claridad de que existe una necesidad de tener una primera capa quizás con una inteligencia artificial. Ahora hay muchos vendors que tienen esa IA con sistemas tan básicos como por ejemplo una protección de antivirus a nivel de endpoint que esté conectada con un MSP. Entonces, por ejemplo, podrían tener una empresa perfectamente protegida a bajo costo sin incurrir en un threat intelligence o tener ya un manejo de amenazas de alto nivel. Yo creo que por ahí va. Claro que sí. También depende mucho del nivel de inversión. También hay cosas relevantes en ese sentido y claro, como tú dices, mucho de las áreas que corresponden a la infraestructura crítica, claro, hay un esfuerzo mayor ahí y hay una mano que está ahí apretando para que puedan funcionar las cosas, digamos. ¿Qué te parece a ti, Cristian, en este informe? ¿Tú crees que realmente haya sido parte
de alguna muestra muy pequeña de este universo de gente que realmente se interpretó de alguna manera distinta. El número, ¿a ti te parece como relevante, digamos? ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que la industria nacional y por lo menos la industria en Latam no está ni cerca de un 70%. Solamente uno ve cumplimientos arriba del 50% en áreas reguladas, como decía Andrés, energía, teleco, gobierno, banca, porque están obligados, no por decisión propia. Cuando la SEC en Estados Unidos o la Superintendencia de Valores y Seguros en Chile empezó a obligar que las empresas que se transaran en bolsa tenían que tener algún nivel de cumplimiento de ciberseguridad y análisis de riesgo y declaración de riesgo, ni siquiera estamos hablando de herramientas, estamos hablando solamente de alto nivel. El mercado se inundó con solicitudes de propuestas de servicios para, oye, lléname el formulario de riesgo, oye, hazme una auditoría rápida para salir rápido con el 12.9 que me están pidiendo, ayúdame con el formulario tanto, oye, ¿sabes qué? Me quiero valorar tanto. Y en ese sentido es reactivo a regulación, no es reactivo a hagamos las cosas bien. Si bien el miedo de lo que le pasó al banco tanto, o al otro banco, o al otro banco, o al otro banco que no se nombró, porque hay 4 o 5 que salieron, ha hecho que el mercado se tome un poquito más en serio las cuestiones. Hoy día todavía es reactivo, no es porque hagamos las cosas bien, es porque me obligó la norma o porque me comí un ransomware hace poquito. Y ese nivel de madurez lamentablemente lo vamos a seguir viendo en un tiempo más. Sin la norma, sin la obligación, tú podés publicar una norma y si no está obligada por ley o amenazada con multa, la adopción es lenta. Y cualquier otra cosa que tratemos de contar podría ser buenas intenciones, pero no se ve en la calle, no lo ves en la calle, no lo ves en la implementación. La proliferación de herramientas hoy día ha generado una segunda generación de problemas. Hace poco estaba consultando con un cliente que se comió un ransomware desde la central que no está en Chile y de repente dice, oye, ¿sabes que se murieron las máquinas de la oficina? Están todas las máquinas muertas porque le pusieron 5 agentes a las máquinas. Y nadie hizo un análisis de qué pasa cuando tú le metes un XDR más un EDR más un antivirus más un agente inventario. Oye, la máquina está trabajando para los agentes y no funciona. Y empezó a generarse un back pressure de la misma gente que trabaja diciendo no puedo trabajar. Y volvemos al choque siempre de usabilidad, seguridad, usuario. Y por eso yo creo que está muy este es un tema que nos falta lamentablemente para que esto avance va a tener que ser norma y va a tener que ser obligatorio. Recién ahí vamos a ver números reales de 50, 70% de adopción across the board. Hoy día una pyme no existe. Hoy día las pymes todavía están peleando con licenciamiento, ni siquiera han licenciado todo el software de la oficina. Entonces, olvídate de ciberseguridad en la calle. No te estoy diciendo que no sea donde tenemos que apuntar, pero lo que uno ve en la calle, lo que tú ves hoy día en la cuadra, es lo que no cuadra, lo que no. Ese número, como decía Andrés, es absolutamente un vicio de cómo se hizo el muestreo, dónde se hizo el muestreo y con qué tipo de preguntas se hicieron para que la estadística y la encuesta fuera apropiada. Y nadie va a reconocer, no, yo no me preocupo de ciberseguridad porque le podría costar la pega. Así que, no, sí, yo por supuesto, tengo todo. No, sí, y además, perdón, para complementar, hay un tema de costo. Esto es llegar a un 70%, un 80% es mucha plata. O sea, es como el uptime. Sí, exactamente. Cada 9 es un cero más, es un cero más en la calle. Así que la verdad es que no me cuadra, sí. Andrés, tú estabas tomando la palabra. Sí, quería decir algo como para complementar también. No solo el tema es el costo, acá hay una complicación mayor, porque hay un tema de cultura y entendamos también que, comillas, hoy día tenemos como una generación dorada de la ciberseguridad en Chile, que la ciberseguridad hace 6 años era impensado el movimiento que hay hoy día de profesionales, de gente que se está formando. Tenemos un tema ahí, un pulso muy fuerte, pero también las organizaciones de alguna manera no están encontrando al profesional idóneo porque la verdad es que buscan un profesional que la verdad no existe a la necesidad
no se alinea. Entonces, la base o el core de la falta de seguridad, porque yo creo que un estudio así no te va a reflejar el día a día de una MIPE o de una pyme o de una gran empresa. Entonces, yo creo que el nivel de madurez va a ser más alto no porque tengas más inversión, sino que porque tú tengas un equipo idóneo de gente que esté en cada rol y que obviamente tenga actividades competentes a cada rol. Entonces, va muy de la mano también con el seniority y la gente que tú tienes en tu organización. Pero viene desde arriba. Sí, sí. Eso viene desde arriba. O sea, un directorio que tiene el foco, el directorio lo baja al gerente general o el CEO en base a lo que le dijo el directorio y dice, ¿sabes qué? Ciberseguridad es un KPI para este año. Es un... Y aquí por favor no se me vayan a enojar. Jamás he visto una empresa enfocarse en ciberseguridad más que cuando empiezan a indexar los bonos de sueldo de las personas a los eventos de ciberseguridad. Hay un bono de no eventos de ciberseguridad, una banca por acá lo implementó y automáticamente son todos sensibles. Nada más de password en post-it, nada más de dejar los PCs desbloqueados, porque volví al tema. La multa es el incentivo económico, ya sea por zanahoria garrote, pero es importante eso también marca mucho. Y depende, y tiene que bajar desde arriba, tiene que bajar directamente de un directorio, de una gerencia general. No basta con que tengáis un jefe de área, porque si el jefe de área se da de vuelta, le va a pedir plata al directorio, y el directorio le dice, no. Te volvís con las manos vacías y, oye, vamos a comprar lo que salga nomás, o arrendemos o mantengamos lo que están dando por un rato más. Y aquí, volviendo al tema cloud, y un cloud no va a solucionarte los problemas estructurales de tu empresa, porque cada función que mostró Jorge atrás cuesta $1 por usuario por mes, $2 por usuario por mes, 30 centavos de dólar por hora de CPU, 40 centavos por tera, y las facturas son $15,000. ¡Oh, Dios! Sí, y además hay el tema del costo que, redondeando el comentario de Andrés, que tiene que ver con las personas. O sea, hoy día no puedes contratar la persona que te gestiona la ciberseguridad. Entonces, el costo es tener un equipo, 2, 3, 4 personas, y eso es plata. Si tú lo sumas a un sueldo mensual, a 12 meses, es un número importante. Entonces, la verdad es que ahí hay un tema no menor. Y lo violento del mercado. Sí. Y lo violento del mercado de que está como hay de escasez de profesionales, la movilidad laboral del área ciberseguridad está extremadamente violenta. La rotación de personal está muy alta, la competencia por lucas, las compras hostiles de áreas. Me llevo al jefe, me llevo los dos y me llevo al área completita. Y lo estamos viendo. Es que está ocurriendo, Margarita, es algo que está ocurriendo, que tú lo veís constantemente. Te lleváis un equipo andando, ¿no? Curva de aprendizaje cero, te lo traes cero. Sí. Yo lo quiero llevar. Pero quita el contexto del negocio, así que no es tan curva tan. Pero le cambias el logo a la presentación. Claro. Concordando con lo que estaban comentando, los quiero llevar a la siguiente pregunta y seguimos ahí en la misma tónica, pero que tiene que ver con lo que hemos hablado todo el día, del mundo cloud. Por ahí Andrés me levantaba la mano y ya le vamos a dar el pase. Pero dentro del mundo cloud tenemos el modelo de responsabilidad compartida. Y pensando en esta madurez ficticia que hoy día nos muestra este estudio y que probablemente van a haber otros que lo van a mostrar de una manera similar, quería partir preguntándole a Carlos cómo ves tú este modelo, cómo crees tú que hoy día la empresa lo están asimilando. ¿Hay un entendimiento de cara a la responsabilidad o las empresas están totalmente dejando todo en cloud y esperando que el proveedor responda como esperamos que sea sin que yo como empresa haga mucho? Carlos. Sí, bueno, lamentablemente no pude ver toda la conferencia el día de hoy, pero se entiende que el modelo de responsabilidad compartida está asociado al nivel de capa que uno va consumiendo en tema de cloud, ¿cierto? O sea, un SaaS es la mayor cantidad de la seguridad está por el lado del proveedor. Por ejemplo, si consumo G Suite de Google es el máximo responsable. Si es PaaS, una capa intermedia, algo me lo da el proveedor de cloud y algo tengo que poner yo. Y si es IaaS, la verdad, tengo que desarrollar muchos de los modelos de seguridad yo mismo, a pesar de que ya en sí el cloud me resuelve muchos problemas por el lado de seguridad física en sí, ¿no? Como data center y ese tipo de cosas. Ahora, esto se está entendiendo, y te lo voy a graficar en términos de cómo antes se compraba el cloud.
me toca trabajar mucho con gobierno, ¿ok? Y antes las licitaciones en las que participábamos con gobierno eran, ok, se necesita comprar tanto de máquinas virtuales, tanto de buckets, tanto de no sé qué cosa. Es decir, las compras estaban orientadas a consumir un tipo de servicio. ¿Y dónde metemos ahí la seguridad? Donde activamos un Security Hub, donde activamos un Guardity, donde activamos una serie de elementos que son necesarias y que se consumen, ¿ok? Hoy las compras se están haciendo a nivel de créditos y eso es fundamental para entender que hoy tenemos la posibilidad de desarrollar o implementar una solución que tenga una serie de componentes que son incorporados desde la perspectiva de seguridad. O sea, ya activamos logs en Bucket, ya activamos una serie de componentes que son necesarios para poder gestionar la seguridad. ¿Ok? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya no solamente estoy hablando de proyectos desde el 2013 hasta esta fecha, o sea, todos estos proyectos han evolucionado a lo largo del tiempo y podemos incorporar todo este tipo de cosas. Ocurre un hecho bien importante que, por ejemplo, en mi caso, hoy los profesionales que busco son profesionales de desarrollo que me van a permitir automatizar trabajos en entornos cloud, es desarrollar esa famosa línea de DevOps e incorporarle el Security DevOps, ojalá dentro de sus funciones. Entonces, se entiende mucho más a que como era antes, sin lugar a dudas. El cloud, sin lugar a dudas, es una herramienta fundamental en donde, desde mi perspectiva, cualquier elemento de seguridad es mucho más barato en cloud que un entorno on-premise completamente. Entonces, las implementaciones que hoy estamos viendo se entienden, ¿ok? Y se trabajan en ambientes separados, en plataformas que van a ir controlando los versionamientos de las apps, en infraestructuras que tienen una serie de elementos que desarrollan ese concepto de ciberseguridad como tal. Es decir, hay una preocupación tácita en lo que es la aplicación, lo que se va a ofrecer como solución dentro del cloud y por lo tanto el modelo de seguridad compartida se está entendiendo mucho más ahora que obviamente antes, ¿no? Perfecto. Andrés, te cedo la palabra. ¿Cómo ves tú el tema de este modelo de responsabilidad compartida? Y si te queda alguna idea desde atrás, también la puedes comentar. Mira, yo creo que un poco hablar de más que el modelo de responsabilidad compartida y obviamente el colega en cuanto a la capa que uno se posicione. Yo también quería hablar un poquito de que, no sé, pues en algún momento a mí me tocó ver Azure cuando recién estaba partiendo, y cuando estaba en Microsoft trabajé en el data center, en otros temas, pero yo conozco mucho el tema por el lado de Microsoft, pero también en algún momento me tocó una evaluación de proveedores por esas cosas de la guía, y que estaba AWS, y me tocó ver y revisar más de 23 controles de seguridad que eran específicos y eran como una capa superior del beneficio básico de AWS. Entonces, de repente dije yo, oye, pero ¿por qué Azure se levanta en 4 pilares de seguridad y el otro se levanta en más controles? ¿Por qué AWS me está peleando más con capas de seguridad que con lo que me pelea Microsoft, que es el modelo de datos, la estructura y obviamente la performance y otras cosas? Entonces, creo yo que un poco, si yo contrato todas las nubes entre sí, yo tengo que encontrar un patrón, y el patrón es cómo mi cliente, la empresa donde yo trabajo, la organización, va a generar, o de acuerdo el requerimiento, para que yo utilice esa nube y obviamente estemos alineados uno a uno con el recurso. Entonces yo creo que también hay mucha problemática en general cuando se habla de cloud, de que se compara como erróneamente de que yo tengo un on-premise más barato y que está en algún lugar y que es imaginario, pero está. Entonces, ese concepto de repente está un poco errado, porque cuando hablamos de infraestructura como servicio o como software como servicio o vamos iterando, también hay un centro de costos que es un taxímetro, hablándolo en buen chileno coloquial, es un taxímetro que está ahí corriendo todo el rato. Entonces, si una persona va y levanta una aplicación web y resulta que no espera muchas visitas y dimensionó la aplicación para una cantidad de hits, y obviamente viene un Cyber Monday o viene una venta grande y le sube el consumo y automáticamente sube el costo, y ese proyecto no estaba preparado, el impacto del negocio es brutal. Entonces la nube tiene un lado bueno y un lado negativo, que es el lado bueno, que me entrega muchas cosas positivas y puedo automatizar controles de seguridad en los tipos de nube,
y tengo algunas soluciones que son como llave en mano, incluso me ponen casi un smart hand de data center, pero virtual, y si no puedes tú, yo te coloco una persona para que lo haga por ti, y ellos tienen de alguna manera eso ya establecido, es una ventaja. Entonces, yo creo que también un poco lo traigo a la mesa, es que cuando yo entro en cloud, también entro a otro tipo de controles, y tengo otro tipo de lado de que cuando tú mencionaste o cuando levantaste controles y estos no estaban o no correspondían. Ahí yo creo que está el tema de la idónea. Perfecto. Ricardo, por tu lado, te cedo la palabra. ¿Qué piensas de este tema que estamos conversando acá con los colegas? Yo creo que tiene que ver con un poco la confusión y la idea falsa de lo que es la nube. Yo creo que muchas veces, si uno en particular revisa los fracasos de las empresas que se fueron a la nube y después tuvieron que volver, el error normalmente radica en que la evaluación no fue la correcta. Y parte de ese error es justamente el modelo de responsabilidad. Pensó que la nube tenía todas las gracias que efectivamente se vendieron, la facilidad, el costo, el pago por uso, pero hay un tema que no se nombró, o la gente que está siendo responsable de vender internamente el modelo de servicio de nube no lo consideró completamente con todas sus variables. Y ahí es donde el modelo de responsabilidad pasa a ser muy, muy relevante. Ahora, también es cierto que esto es el modelo, el crecimiento de los servicios de la nube es algo que ha cambiado día a día. De hecho, seguramente desde que empezamos la charla hasta que terminemos, quizás cuántos nuevos servicios se crearon en la nube, digamos, porque también los proveedores están aprendiendo. Entonces, yo creo que el error más clásico que hay cuando uno chequea los fracasos es justamente porque no hubo claridad en el tema de la responsabilidad, y tampoco hubo claridad de que el tema no solamente tener la facilidad que cuando yo quiero crecer mi base de servidores, porque tengo una semana al Cyber Monday y puedo rápidamente aumentar mi capacidad de servidores web, por ejemplo, sino que además tiene que ver con qué cosas dejo de ver cuando pasa, porque todo funciona bien, pero cuando hay un problema y quiero ver, oye, quiero hacer un sniffer de la red, es que no se puede. ¿Pero cómo no se puede? No, porque el proveedor no te permite y es físicamente imposible, dado el diseño, cómo funciona la red, de que tú puedas ver solamente tu tráfico. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, efectivamente, parte del modelo de responsabilidad, aparte de estar asociado quién se hace responsable y qué cosa, es que uno debe tener claro también las cosas que tengo yo primero en mi empresa on-premise, y de ahí poder ver qué es lo que me da el proveedor de la nube. Si no tengo claridad de eso, me voy a quedar con lo que me ofrece el proveedor de la nube y obviamente voy a tener fallas en el camino. Mira, yo creo que hay una vuelta ahí interesante. El modelo de responsabilidad compartida se entiende. Si esa es la pregunta, yo creo que volvemos al grupo de avanzada versus el resto. Hay un grupo de avanzada que entiende responsabilidades, que sabe que los controles los tiene que poner uno, que ahora no tenés que preocuparte porque un disco duro se te muere y se te vaya un arreglo de disco. Pero siguen existiendo. Si tu aplicación está mal codificada y tienes hoyos de seguridad, de cross-site scripting y todo el cuento, te van a comer igual o vas a tener problemas. Pero hay un problema también que es más fundacional. Muchas empresas, incluyendo empresas grandes, empresas normadas por regulaciones eléctricas, gobierno, banca, lo que quiera, no entienden qué cosas contempla una nube y qué cosas no. No es poco común encontrarse en una auditoría con un Windows 2012 conectado a internet directo, sin firewall, sin parches, hace 2 años, conectado al dominio de la empresa, porque lo usan para la D-Connect para tener Office 365. Y resulta que se encontraron con una empanada y es que yo pensé que la máquina se parchaba sola, contestó el pobre administrador, que lo estaban colgando, lo estaban amarrando a la silla para quemarlo. Porque ¿cómo se te ocurre dejar una máquina conectada a internet sin firewall, sin una cuestión y sin parche? Y la máquina, por supuesto, estaba contaminada y hubo un incidente de seguridad con una AD, lo que sea. Y vuelves al tema, es que el tipo dijo, es que a mí me dijeron que yo no tenía que preocuparme parches porque eso lo hacía cloud. Sí, solo en máquinas Linux, utilizando la distribución propia del cloud. Si tú utilizas una máquina Windows en un entorno on-premise, lo que estás haciendo es como un hipervisor, tal cual como sería un VMware on-premises, pero lo estás haciendo en una máquina virtual en la nube.
Y fue el primer gran gap donde esta empresa se sentó y dijo, chuta, entonces todo lo que nosotros hicimos no está bien. Y empezaron a revisar y ellos asumían que entre dos contratos distintos, no entre dos tenants distintos, estaba todo cifrado. Y no, ellos pasaban por internet data de producción. Y no entendían de que, pero si es Amazon, no puedo estar pasando data por internet sin cifrar. Sí, lo que pasa es que tienes un root con un contrato y tienes otro root con otro contrato y ellos pasan por internet, no pasan por los backend, porque no son una misma empresa, no son un mismo tenant. Ah, chuta, y vamos entendiendo. Entonces, a la pregunta, ¿el modelo de responsabilidad compartida se entiende? Probablemente en grupos de avanzada, grupos donde trabaja, donde probablemente Carlos, donde tú puedes... Pero volvemos a los que no le creemos al 70% a la pregunta 1. Creo que sí, tiene que ver con eso también. Sí, yo quiero mencionar unas cosas. A ver, hay que entender que cada proveedor, un poco lo que indicaba Sebastián, perdón, se me olvidó el nombre de la persona. Cristian, claro. Cristian, ok, y es que, bueno, un poco entre todos, a ver, cuando hablamos de seguridad, gracias Andrés, lo que mencionaba Andrés, lo que mencionaba Andrés mencionaba en un momento que Amazon decía una cosa y Azure decía otra, en términos de seguridad, su approach era diferente. En realidad, no es que sean muy diferentes, es que simplemente se refieren a sus servicios de manera propia, ¿ok? Pero para eso está, por ejemplo, estándares como el Cloud Security Alliance. Si tú quieres ver la seguridad del proveedor A, del proveedor B y del proveedor C, agarra una ficha que se llama KAI, que tú puedes meterte al Cloud Security Alliance, vas a buscar a Huawei, a GCP, a Amazon y a Microsoft con Azure, buscas la hoja que se llama KAI, la descargas y tú vas a ver ahí un único estándar definido por el Cloud Security Alliance, que es lo que responde sobre esa pregunta, por ejemplo, Identity and Access Management. Sobre esa pregunta vas a ver qué es lo que responde Azure y cómo lo responde, qué es lo que responde Amazon y cómo lo responde, y así GCP y así Huawei. Es decir, tú tienes un parámetro para poder definir de manera transversal todos los sabores de nube que hay, ¿ok? Ahora, por otro lado, en lo que me ha tocado a mí mucho es que siento que a veces la conversación está orientada a, listo, como on-premise voy a llegar a migrar o voy a subir muchas cosas de la nube, pero creo que, no sé, tomando el 70% como ejemplo, el 70% de los proyectos que desarrollamos son nuevas apps orientadas a servicios al ciudadano, por ejemplo. Es decir, yo no me estoy preocupando cómo el CERVEL tiene su infraestructura crítica interna. No, estamos preocupándonos cómo es que le vamos a proveer una plataforma de consulta de su mesa de votación. Y por lo tanto, ya esa aplicación en sí, que no tiene nada que ver con el entorno on-premise de CERVEL, por poner un ejemplo, está trabajándose en cloud. Y hay N funciones de seguridad que se tienen que pensar, N cosas que se tienen que mejorar, pero es un pensamiento de, ya, yo no me estoy preocupando por el entorno on-premise, yo no estoy haciendo un proyecto de migración de mi entorno on-premise al cloud. Yo quiero desarrollar un entorno, una aplicación que va a ser a ser brindada a la ciudadanía. Y para eso el cloud es obviamente poderosísimo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas, ya es un planteamiento desde cero y por lo tanto la seguridad y los elementos que se lleguen a implementar en ese tipo de desarrollo ya pueden ser muy interesantes, y ahí es donde el modelo de responsabilidad compartida se entiende cabalmente y se aplica cabalmente, ¿ok? Eso era un poco lo que quería mencionar, ¿no? En ese contexto, ¿qué recomendaciones darían ustedes para asegurar la nube? Carlos, si quieres tomar la palabra. Aplicar las buenas prácticas del Cloud Security Alliance como base. Por ejemplo, me toca, es que, mira qué es lo que pasa. Yo le proveo servicios a un cliente, ¿ok? Por lo tanto, le vendo un sabor de nube, ¿ya? Y después viene el auditor y me audita a mí como proveedor de ese cliente, ¿ya? Es una auditoría de tercera parte o como sea. Entonces, yo debo responder
desde mi perspectiva como empresa, como proveedor de ese cliente, todos los componentes que debo tener. Y bueno, sí me preocupo por la ISO 27001, por la 22301, por la 20000, por la 27017, la 27018, ahora ya por la 27701, es decir, todos los estándares. Pero después el auditor me pregunta, oye, pero tú provees Amazon, ¿no? Ah, qué pena, yo no puedo auditar ese tema. ¿Cómo es que lo llego a auditar? Y lo que nosotros decimos es, no, tú quieres saber cómo es que hoy Amazon entrega sus funcionalidades de seguridad, bueno, bajo la certificación que tiene Amazon. Y en ese sentido puedo bajar una declaración de aplicabilidad de 27001, su compliance de 27017 y obviamente estándares aplicados del Cloud Security Alliance, el CAI. Bajo el CAI y es un estándar específicamente de cloud de seguridad. Y le digo, ya, señor auditor, ¿qué es lo que usted necesita saber? Necesito saber cómo se maneja este tema. Ok, me fijo en el CAI, esta es la respuesta de AWS sobre el tema. Y ahí está su respuesta de auditoría. ¿Ok? Y lo interesante es que esa respuesta que le entrego al auditor me dice, ok, ¿y cómo puedo evidenciar esto? Amazon está siendo auditado en este componente por un tercero para ver su veracidad en la entrega de los datos y todo lo demás. Es decir, se completa un ciclo. Entonces, cuando yo escucho, yo no puedo auditar a un cloud provider, no, se pueden auditar mediante estas herramientas que obviamente están provistas por estos estándares de facto, ¿no? Eso. ¿Y tú, Andrés, qué recomendaciones nos darías para poder asegurar la nube en nuestra empresa? Yo pienso que lo básico primero es asesorarse, así como indica el colega con el tema del CAI. En muchas empresas quizás no se tiene un procedimiento para hacer revisión de plataformas cloud y proveedores cloud. Yo creo que lo prioritario es tener al área de proveedores de la empresa que tenga de la mano, por así decirlo, con el área de infraestructura, tener controles específicos desarrollados por la organización para obviamente hacer ese análisis previo antes de elegir un proveedor. Eso es lo primero, porque yo creo que la bajada de dimensionar lo que se requiere para cada empresa es lo más importante como un punto base. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a decir, no, si el cloud es magnífico y tiene todo. Sí, es magnífico y tiene todo, pero depende de lo que yo seleccione, lo que yo voy a obtener. Y segundo tema, dentro de eso mismo, me ha pasado a veces en consultorías pequeñas y medianas, a veces me dicen, no, yo tengo DigitalOcean, hice un droplet y es un maravilloso, y después están llamando, oye, ¿sabes qué? A mi sitio web, no tengo el cPanel, me pasaron esta cuestión y no tiene nada, y no sé qué hacer. Y es lo típico, es la pregunta típica que de repente contratan un servicio cloud y creen que la cosa es mágica, apretar un botón y se hace un deploy y tienen la máquina lista. Sí, pero hay que configurarla, o hay que configurar las instancias. Entonces, yo creo que darle esa mirada también un poco a que no siempre vamos a tener el conocimiento o las condiciones de manejo del proveedor. Segundo, no vamos a saber cómo iterar entre la capa de seguridad que requiere mi empresa, mi aplicación, mi web service o lo que yo vaya a implementar versus lo que me ofrece cada proveedor y después hacer ese match para ir a la nube y obviamente contratar un servicio que esté dimensionado para lo que la empresa requiere. Entonces yo también pienso un poco que asegurar la nube no basta solamente con decir, no, yo voy a tomar, no sé, AWS porque tiene más controles que el del lado. No, no va en eso. Va más allá, va en qué voy a utilizar de cada uno y lo otro es ver cuál es la estrategia que yo voy a plantear para la disponibilidad de mi servicio. Porque, ojo, no todas las nubes van a tener la misma latencia según el sector geográfico y también hay un tema también de como el backend de la nube misma. Entonces, hay que entender que hay un rendimiento sobre la aplicación web o lo que yo vaya a deployar en la nube. Entonces, no es tan sencillo como decir, no, yo aprieto un botón, subo mi proyecto y está listo. ¿Ya? Yo creo que por ese lado me gusta un poco aterrizarlo como al mundo común de la informática, donde de repente no está todo en los libros, porque la gente siempre dice, no, yo tengo información sobre la nube, y yo les puedo asegurar que, así como hay un estudio del 70%, podría yo asegurar
que hay un porcentaje muy amplio que no conoce los controles que nos acaba de indicar acá Carlos y que no los identifica y que quizás si su empresa supiera que está el Cloud Security Alliance y que está todo este tema ya manejado, podrían ellos tener un background de solución mucho mejor de lo que hoy día ya tienen como conocimiento. Creo que esa bajada es muy interesante hacerlo. Súper. Mira, Ricardo, y sumado a la pregunta que nos hacía en un comienzo Margarita, y escuchando un poco lo que está hablando Andrés, no habrá también un grado importante de desconocimiento respecto de lo que nos puede entregar la nube, porque queremos tener recomendaciones para poder estar asegurados, pero al parecer tenemos ahí un bache importante de conocer realmente la tecnología, lo que nos entrega, lo que nos provee, y eventualmente estamos pidiendo ser la panacea cuando en realidad no teníamos controles básicos que a lo mejor no debe ser como el primer estadio para poder ir avanzando. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Está en mute por si acaso. Está muteado, Ricardo. Es Ahí la sí. combinación de los dos puntos negros. Uno, primero que nada, la organización no tiene claridad de cuáles son sus controles que hoy día debe cumplir, cuáles son las exigencias. Entonces, difícilmente él va a poder darse la vuelta y decirle a su proveedor de nube, yo cumplo con esto, ¿cómo me ayudas a cumplir esto que yo necesito hacer? Esa es el primero. Y la segunda mala información es que obviamente en marketing a veces es muy traicionero, porque te venden las cosas fáciles y no te dicen el esfuerzo para las cosas difíciles. Entonces, la verdad es que hay dos temas. Uno no puede salir a buscar un servicio a la nube si primero no tiene claro qué es lo que tengo yo localmente. Y si es que el servicio que yo tengo localmente lo puedo llevar a la nube. O sea, si yo no tengo claridad de mis riesgos, de los controles que hoy día estoy obligado a cumplir, difícilmente puedo exigirle al proveedor. Y ahí efectivamente, por exigirle a un proveedor y fijarse en los títulos que tiene el proveedor, hay distintas opciones y obviamente yo voy a hacer propaganda también al Cloud Security Alliance. Pero el tema, yo diría que antes que la metodología, hay varias, uno debe tener claridad de cuáles son mis necesidades, cuáles son mis obligaciones hoy día. Si yo no tengo un análisis de riesgo de mi negocio hoy día, difícilmente voy a poder gestionar ese riesgo cuando me vaya al proveedor de nube. Y voy a creer con todo lo que me dicen que la nube es maravillosa, bonito, más barato, y después al corto plazo me dar cuenta que no era tan barato, no era tan bonito, y tal como dicen, lo más importante, me pasaron un panel de control. Resulta que si no me preocupo de proteger esa clave, en 2 minutos un atacante me puede ahorrar todo el esfuerzo de mover mis datos a la nube. Entonces, esas cosas efectivamente parte por tener claridad de lo que quiero y después asesorarse y ver con qué elemento puedo medir a mis proveedores respecto a mis necesidades. Claro que sí. En ese contexto, Cristian, ¿cómo aseguramos, cómo gestionamos la nube en base a todas estas recomendaciones, herramientas, qué sé yo, todo lo que podamos sumar como características de la nube? Mira, yo creo que las nubes tienen algo maravilloso, pero además tienen algo muy complicado, que es que en lo que se seca la tinta del libro que escribieron respecto a hardening de la nube, ya todo está obsoleto. Lanzaron 5 protocolos nuevos, 5 productos nuevos, el balanceador de carga capa 14, porque es capa 7 pero por 2, le agregaron chorrocientos, porque no son ni 800 ni 1000, son un número incalculable de nuevas funcionalidades y nuevas conexiones. Por otro lado, como decía Ricardo, que le pegó justo, ninguna empresa, muy pocas empresas son cloud first para todo. La mayoría de las cosas son legacy, del legacy, y el legacy con cloud normalmente no se lleva bien, porque el legacy se pensó en un ambiente que era distinto. Y tienes que hacer convivir administradores, arquitectos, desarrollo, una cultura organizacional, y cómo mapeas las habilidades técnicas que tiene el equipo local, los equipos del cloud, los procedimientos, los desarrollos de terceros. Oye, le mandé una casa de software externa que me desarrolle esto y me lo dejó en un Docker. Y nos reíamos el otro día con Andrés, que estábamos conversando respecto a que un Docker es un Linux, no es una máquina virtual, es un Linux compartido dentro de una jaula. Y finalmente la magia del Docker es que se supone que hoy corre compartimentalizado. Ni, más o menos. El kernel es uno mismo, uno es único.
y empiezan un montón, y y ahí vuelvo a pegarle a algo que dijo Ricardo. El marketing aguanta una cantidad de buzzwords impresionantes. Vamos poniéndole, si es cloud first, serverless, y vamos poniéndole nombres idealmente con bastante rimbombancia, pero cuando llegamos a la trinchera, los administradores, ya sea los administradores de terceros o los administradores internos, el tipo tiene que estar, dada la velocidad de evolución de la nube, constantemente reeducándose y aprendiendo nuevas plataformas. Porque si no, no importa cuánto te demores, si te demoras 9 meses en emitir un estándar de seguridad para nube, para cuando seque la tinta ya hay nuevas cosas que podrían estar consideradas. Y ahí no solamente, y eso probablemente el Cloud Security Alliance deben tener gente tiempo completo trabajando, manteniendo los estándares, pero nuevamente, como es un moving target, también la adopción es un moving target y todo se vuelve un esfuerzo continuo y muchas veces las empresas no están preparadas para eso. Y volvemos a caer con la securización. Pueden haber 1000 estándares. El tema es cómo los friseas en el tiempo para llegar a cumplir uno. Claro que Pensándolos desde abajo, desde la trinchera. Yo quería añadir algo y es algo técnico y práctico. Como mencioné, yo solamente vi la última presentación del speaker anterior y él hablaba de una serie de elementos de seguridad que se habilitaban en una infraestructura como la de AWS. En AWS existe una metodología llamada Control Tower, ¿ok? Que busca como objetivo generar toda una infraestructura de automatización, ¿ok? Basada en conceptos de DevOps. Es decir, yo tengo una cuenta master en Control Tower definida y cuentas child debajo de ellas, ¿ok? Y cada cuenta child tiene un propósito definido para cierto tipo de aplicaciones o producción o ambiente QA o lo que sea. Y además dentro de cada una de esas cuentas existen procesos automatizados basados en DevOps, ¿ok? Que van a permitir habilitar tal ambiente, segurizar de tal forma, entregar cierto tipo de permisos y todo eso es automatizable, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando escribo todo esto? ¿Queda obsoleto en 2 meses, 3 meses más? No, ¿por qué? Porque todas estas funciones, cuando, por ejemplo, un proveedor como el de AWS libera una nueva política, esa política uno la puede ver dentro de esa estructura de Control Tower y puede actualizar sus procesos o sus esquemas DevOps de automatización para que eso esté constantemente actualizado. ¿Es un proyecto complejo? Sí, es un proyecto complejo. ¿Hay clientes acá en Chile que lo han implementado? Sí, pero lo que se gana con eso es un esquema bastante robusto en términos de seguridad que aprovecha una serie de procesos como los que se han descrito de seguridad y que son automatizables, ¿ok? Y eso es lo importante. Y sobre lo último que mencionaba, las normas de CSA no se, creo, Ricardo, para la última versión, la 4, se tardó, ¿cuánto? ¿Un par de años, creo, más o menos, en liberar? La versión de 4 de CMM, por ejemplo, un par de años, ¿no? Yo diría que un poco menos, pero sí, en ese... Sí, no menos de un año, claro, sí. Pero lo importante es que se tiene el lineamiento base y es completamente vigente. Con esta versión que se ha liberado, yo creo que vamos a estar vigentes un par de años más. Entonces, hay que aprovechar ese tipo de definiciones, ¿no? Eso. Ahora, Creo que sí. Carlos, perdóname un segundo. Lo que pasa, Carlos, ahí no estoy tan de acuerdo. Tanto sí, usemos a SIS como una referencia más técnica, no tan de procedimiento, sino que más de SIS constantemente está actualizando los benchmarks. Uh-huh. A la vida útil de un producto Red Hat 7 van en la versión 3 punto tanto de los benchmarks de seguridad, porque constantemente, incluso sobre un subparchado, aparecen nuevas recomendaciones que tienes que cumplir. Me ha pasado que he llegado a proyectos donde al jefe de proyecto le digo máximo 3 cambios de SIS durante el proyecto y luego frenamos donde quedamos. Y lo otro es control de cambio con costo. Normalmente eso es una amenaza suficiente para que venga, ya frenemos ahí. Porque si no, se vuelve un rolling update y no terminas nunca el proyecto. Pero también es complicado porque además no solamente es que los mismos productos evolucionen, aparecen nuevos productos. Pero es que Amazon colecciona nuevos productos, ya que vamos a usar a Amazon como referencia.
Amazon aparecen nuevos productos, no es que estén dando de baja viejos, no, aparecen nuevos. Ujú. Y efectivamente, y es un moving target. Y por eso quizás los estándares monolíticos o semi-monolíticos son como, me produce una cierta sensación de desconfianza, porque los cloud providers no van a esperar, no están esperando ningún tipo de... Están esperando sacar de killer features que les permita levantarse el negocio de tantos millones de dólares que va a hacer el gobierno de tal país para hacer tal o cual función. Hay un montón de funciones de Amazon Web Services que fueron motivadas porque clientes grandes dijeron, yo te lo compraría si es que tú hicieras esto. Sí, por supuesto, aquí están dando. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, ojo que hoy ya se está discutiendo en muchas entidades la Amazon dependencia. O sea, yo no trabajo solamente con Amazon. O sea, si hay por ahí algún amigo de Huawei escuchando, sabe que perfectamente hay mercado para todos o de GCP o lo que sea. Pero sí hay que reconocer que dentro de las nubes, Amazon es la que más tiempo invertido de I+D tiene, porque es su madurez establecida. Y solamente tomé el control, el ejemplo del Control Tower y lo que es la implementación y automatización por DevOps de todas estas funciones de seguridad, porque bueno, fue justo la persona anterior que estaba haciendo su ponencia sobre el tema. Pero se pueden hacer obviamente este tipo de controles sobre otro tipo de sabores de nube, ¿no? Así que hay camino para todos, ¿no? Andrés, tú tenías la mano levantada. Para cerrar la pregunta y pasamos a la última pregunta. Sí, para cerrar la pregunta un poco, quería complementar con un tema súper básico de las nubes, pero que no es tan básico. Resulta que cuando hablamos de asegurar, también tenemos que entender que la organización tiene que tener de acuerdo a su nivel de madurez un cierto nivel de controles, y esos controles son los que se van a reflejar en un alineamiento con la seguridad que el cloud provider nos dé. Entonces, sea el proveedor que sea, tiene que alinearse la infraestructura con los controles de seguridad y las medidas para que mi servicio en la web sea seguro. Ojo, que todas las nubes van a tener una seguridad base o van a tener de alguna manera controles que son alineables a distintos frameworks, y podemos hablar de un montón de frameworks. Pero la verdad las cosas que lo que interesa es que la organización se alinee con esos controles y que obviamente tenga ese reflejo o ese espejo de seguridad con lo que se contrate. Entonces, muchas veces hay que, cuando se hace una consultoría, hay que sacarse un poco de cara al pronunciamiento del vendor, con el tema de marketing, de decir, no, si tú estás acá y ya estás seguro, y creo que ir un pasito más allá y decir, hey, yo tengo estos controles o tengo este framework, y cómo responden tus controles de seguridad a mi framework, cómo yo puedo alinear esos controles, y si no los tengo, obviamente ver si la solución base no lo tiene, comprar o adquirir los planes que son extendidos, no solo de soporte, sino también de seguridad. Entendamos que no solo AWS tiene seguridad específica para ciertos sectores de las industrias, y tienes paquetes de seguridad. Entonces, de alguna manera, si yo contrato un cloud, no voy a tener los 23 controles que dije hace un rato atrás, y quizás el Control Tower lo tenga en un esquema o en una escala base, y quizás no lo tenga en su versión premium, que me haga un análisis, no sé, con inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, yo creo que con eso quiero cerrar un poco la pregunta, que no basta solamente con tener el acceso, sino que qué es lo que contraté para mi organización versus mi plan y versus mi infraestructura. Eso más que nada, como el espejo es lo que voy a tener en la nube. Perfecto. Sin duda. Mira, sí, Manuel. No, dale, no. Yo los quería llevar un poco a resumir el espacio que hemos tenido hoy día. La verdad que han sido 3 preguntas muy interesantes que podríamos estar varias horas acá hablando. Y a modo de síntesis, hemos conversado respecto del estado actual, de cómo está hoy día la empresa, pasando por la responsabilidad compartida con los modelos de cloud, temas como planteaba Ricardo ahí del marketing, el conocimiento base que tiene la empresa, los riesgos, llegando ahora a recomendaciones en torno a cómo aseguramos el mundo cloud. Y para cerrar, yo les quería preguntar, en un posible incidente, en un evento complejo,
cómo podríamos hacer prácticas forenses en el mundo cloud. Y ahí les quiero pedir si podemos dar un par de ideas lo más sintetizadas posible para ir cerrando ya el espacio. Ricardo, te doy la palabra a ti. Un poco para atender tu... Hoy día el tema del forense depende de cada país. Por ejemplo, voy a explicar. La revisión de la colección de información electrónica en algunos países es obligación, es parte del proceso, y de hecho cuando uno revisa las buenas prácticas habla mucho del e-collection, ¿ya? O sea, cómo el proveedor te va a ayudar a ti para mantener ese control. En Chile estamos muy lejos de eso, o sea, nadie habla del e-collection, nadie entiende el concepto, y básicamente ante un incidente yo creo que lo que corresponde, previo al incidente, obviamente como la charla que dieron al respecto, uno también, al igual como decía Andrés, si uno nunca ha definido un plan de incidente en on-premise, en mi infraestructura, difícilmente voy a poder definir un plan de contra incidentes con mi proveedor de nube. Y el proveedor de nube el tema es difícil porque está la tercera parte, o sea, ya estoy lejos, ya no tengo yo el control de los logs, no tengo el control de la red. Entonces, es una de las preguntas que uno debería hacerle y debería quedar registrada en el contrato de servicio. Ahora, obviamente, si yo soy una empresa chiquitita donde contrato el servicio en Amazon dando clic, cero posibilidad. O sea, no hay ninguna posibilidad en decirle a Amazon, oiga, yo necesito esto, sino que tengo que estar sujeto y revisar bien lo que Amazon me ofrece en ese sentido, el nivel de registro, de log, etc. Entonces, la recomendación sería que cada vez que yo voy a evaluar un sistema de nube, primero por identificar qué cosas me puedo llevar, porque como decía, no todo se puede llevar a la nube, digamos. Parte de la exigencia es ver qué es lo que yo necesitaría en caso de necesitar una revisión forense. Y si es que el proveedor de nube me lo puede dar. A lo mejor por la definición de la estructura de cómo se compone una nube, es algo que nunca voy a poder tomar. Ahora, eso no es tan así porque hoy día efectivamente los auditores en particular han sufrido mucho el típico tema cuando piden las revisiones de auditoría, la parte financiera, en particular la parte de TI del lado financiero, han ido aprendiendo que hay consultas que hoy día ya no pueden pedir. O sea, ya no tiene sentido. Si yo tengo mi servicio en Amazon, oiga, yo quiero ir a revisar el data center para ver el nivel de seguridad física. Sí, vaya a hablar con Amazon y pregúntele. Entonces, pero efectivamente es una pregunta que uno debe hacer. Hoy día, lamentablemente, en Chile tenemos muy poco el tema forense, son muy pocos los casos, la ley es mala, o sea, ninguna empresa invierte en seguir las prácticas. Yo hago la simple pregunta, ¿cuántas empresas tienen todos sus relojes sincronizados entre el firewall, entre el servidor? O sea, y la primera pregunta básica es, cuando yo presento log, ¿cómo demuestro que los tiempos que aparecen en log del firewall coincide con el log? O incluso peor, el log que me entrega mi proveedor, mi ICP, coincide cuando yo ataco, oye, de tal IP me atacaron, resulta que el log está corrido, resulta que la IP que me parecía que era un usuario de una IP móvil, justo aparecía Juanito Pérez, en realidad estaba desfasado 2 horas, de manera que el usuario que tenía esa IP era otro. Entonces, hoy día es un tema súper complicado porque además el grado de madurez de nosotros hoy día estamos muy mal preparados y como decían por ahí, como la ley tampoco te obliga y no tienes las herramientas para hacerlo, es un tema que estamos muy atrasados. Pero es una pregunta que habría que hacer. ¿Qué me va a poder entregar el proveedor cuando yo me vaya al servicio de la nube? Ahí hay un tema. La mayoría, a menos que seas un cliente muy grande, la mayoría de los contratos de cloud son contratos de adhesión. No son contratos negociados. Es poco lo que tú podés negociar a menos que tengas un poder de compra muy grande, como decía Ricardo. O sea, si eres un gobierno y tienes que comprar $8 millones mensuales de servicios cloud porque vas a mover medio país TI, claro, puedes hacer algún nivel de control. Pero si eres una empresa chica que está ahí en el segmento SMB, que para Estados Unidos es SMB, para Chile es gran empresa, por escala es difícil. Y ahí volvemos al mismo tema. O sea, oye, el tener acceso a los logs es difícil. Y respecto al tema de los tiempos, no es poco común de que varias normas, incluyendo, por ejemplo, en el caso de financieros, cuando están trabajando con tarjetas de crédito, PCI te obliga a tener NTP. Y te obliga a tener un NTP propio. Ya no basta con que te conectes al nacional, no, un NTP propio.
y como el data center no te deja perforarle el techo para poner una antena GPS, terminas con un reloj atómico dentro de cada data center. Y me ha tocado con clientes cotizar e instalar relojes atómicos para tener una fuente de tiempo NTP estrato cero. Y ahí sí, Ricardo, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa con un cloud? Primer dolor de cabeza. Los logs de los clouds vienen en UTC, no vienen en hora local. Y tienes que aplicar la diferencia de son horario para poder hacer por lo menos auditoría con un CIEM o con cualquier tipo de plataforma. Claro, y anda a explicarle a un juez el cambio del UTC, oiga, pero a la hora que dice 3, y usted me dice que no son las 3, que son las 5. No, señor juez, lo que pasa, ya, ahí perdiste. Claro, oiga, usted que sabe de computadores, ¿cómo hago doble clic en Excel? Que me pasó en un peritaje con un juez. Pero perdón, ahí estamos volviendo nuevamente al entendimiento de que la pregunta que se hacía sobre si entendemos o no el modelo de responsabilidad compartida. O sea, no es culpa del proveedor, del cloud provider, esto. Es culpa no es culpa de nosotros, perdón. Es acción de nosotros habilitar logs. O sea, hoy, para cada servicio que ofrece un cloud provider, a un clic, yo habilito un log. ¿Ok? Ese log va a estar almacenado en un bucket, por ejemplo. Y la seguridad en ese bucket también se habilita un clic. Es decir, que el log que se deposite en ese bucket no lo va a poder manipular absolutamente nadie por todas estas condiciones, estas. Es decir, tenemos un log disponible para actividades forenses. Entonces, ¿estamos entendiendo el modelo de responsabilidad compartida? El cloud provider me ofrece la herramienta, yo debo utilizarla, yo debo darle, quiero tener un log, ese log se va a manejar en este bucket y todo lo demás. Y en cuanto al UTC, es que es la norma, o sea, la cantidad de países en donde se ofrecen servicios con la cantidad de clientes, es obvio que tenemos que tener un UTC, si no, no habría forma como poder trabajar este esquema. Y la forma como se programa, por ejemplo, una política de backup es muy simple, se basa en el UTC y así funciona todo. O sea, es más, o sea, gracias a Dios que tenemos un UTC, porque si no, ahí realmente se generaría un desastre. Pero yo creo que las acciones forenses están asociadas a yo como usuario del cloud, ¿qué es lo que voy a habilitar para poder tener actividades forenses posteriores? Y obviamente que esas actividades sean exitosas. Todo son clics. Pero ojo, Carlos, que ahí sí, no, tienes razón. Si no me preparé antes, no puedo inventar los backups que no tomé, no puedo activar los logs que no capturé, no puedo analizarlos, pero además hay un pedazo ofuscado de la tecnología de cloud que tú no vas a ver nunca. Al momento de procesamiento, discos duros, al momento de hacer una auditoría forense dura, porque si tú, bueno, lo que queda de los logs es una parte. Políticas de logs existe hasta cierto punto, pero llega un momento de decir, oye, muéstrame el sistema operativo, muéstrame la imagen del sistema operativo. Es que no puedo bajarla. No, es que en algunos casos depende, una estrellita, 2, 3, 4 estrellitas, porque tampoco es trivial, tampoco en todos los clouds, tampoco en todas las imágenes, tampoco en todas las formas. Nos pasó que para poder hacer la auditoría de este Active Directory que estaba conectado a internet sin parche, a la hora de tener que bajarlo, te juro que faltó que metiéramos la Cámara Chilena de Comercio para que nos dieran pelota. Porque porque dicen, no, yo no te voy a entregar una imagen de un dump de memoria a la máquina para mostrar si tienes un ransomware o tienes un malware avanzado adentro. Yo no te voy a permitir que le captures un dump a la máquina virtual para yo poder tomar la captura de memoria. Por eso te digo, el cloud es una caja dálmata. Tiene cajas de caja negra y tiene cosas de caja abierta, pero hay pedazos que tú no vas a ver nunca y que no te los van a mostrar y ellos se pueden escudar porque son secretos de negocio, secretos estratégicos, tecnología propietaria o no quiero que veas el desorden que también tengo yo también adentro. Y ojo con eso, porque también es importante. A ver, cuando en el 2005 nos tocó hacer un proyecto grandote para el banco que donan plata para los niñitos a final de año, uno de los problemas que tuvimos cuando hablamos con VMware, hablando de VMware 2.5, estamos hablando hace 20 y tantos años atrás, casi 20 años atrás, nos costó que ellos entendieran que era una máquina virtual, no era un servidor físico. Y hoy día las mismas conversaciones y los mismos dolores que nos tocó hace 800 años atrás nos pasa con los clouds.
nos pasa con los Docker, nos pasa con todas estas tecnologías modernas, que la curva de adopción y de comprensión son duras. Y ahí sí, como decíamos hace un rato, no todos entienden qué es un cloud, no todos entienden qué hace un cloud, no todos entienden cuáles son los 800 botones y clics que dices tú, cloud, y tienes razón, hay 800 clics. Pero también hay un montón de gente que no los entiende y lo trata de hacer convivir con lo que ellos conocen, tanto auditores como operadores, tanto desarrolladores como modelos de gobierno entre las empresas. Por eso digo, la adopción de cloud, si fuera la velocidad que el departamento de marketing quiere, sería súper bueno, pero marketing va varios años adelantado de lo que va realmente lo que va el negocio, y la carreta es pesada. También hay que mover cosas, hay que convertir herramientas, hay que convertir cosas, no es trivial. Y asegurar un cloud requiere muchos botones, requiere inteligencia de ponerte en casos de borde que te permitan solucionar las problemáticas que están ocurriendo. Perfecto. Creo que sí, Cristian. Sin duda, hay que hacer los esfuerzos, digamos, para poder migrar a la nube de una perspectiva de que se comprenda el negocio y que se comprenda también las necesidades que la nube podría absorber y en el fondo salvaguardar también los intereses del negocio. Es como por ahí el tema. Manuel. No, dale nomás. Bueno, yo quería agradecerles a ustedes, digamos, queríamos hacer una pregunta anterior, antes también, de cómo nos podríamos unir a Cloud Security Alliance, mi inglés falló. Por encargo de Seba, digamos, le queríamos hacer esa preguntita. Y también si tienen alguna otra cosa que podamos ir cerrando también, les cedemos unos minutitos. Sí, a ver, voy a tomar esa pregunta. El Cloud Security Alliance básicamente entrega mucha información a la comunidad. Entonces, uno puede participar tan solo descargando los documentos para usarlos como referencia. Acuérdense que son referencias, es decir, como cualquier buena práctica, la única gracia que puede ofrecer el Cloud Security Alliance es que una buena práctica bien asumida casi de facto. Si uno revisa todos los proveedores grandes, aparece el CCA con su certificación. Pero finalmente son una guía, no hay que inventar la rueda. Uno quiere revisar gestión de incidentes, como lo discutió Sebastián, ahí hay una guía, gestión de incidentes en la nube. Quiere hablar de cómo asegurar que debo preguntarle a mi proveedor, también hay una guía. Entonces, la idea es que lo primero es una fuente de información como referencia. O sea, bajar los documentos, revisarlos, es una parte. La otra parte es una parte de investigación que tiene que ver con lo que se comentó en un momento, dado los cambios, es que una de las cosas que desarrolla el CCA son grupos de investigación de cualquier profesional que le interese algún tema, donde son públicos, uno se revisa los trabajos que hay, se puede incluir en los trabajos de, oye, yo quiero aportar, y lo hacen parte, o uno incluso puede proponer temas. A nivel de usuario, no hay una membresía, uno lo usa, las empresas existe una membresía si quieren algunas cosas distintas, pero en general como usuario la idea de participar es usar como referencia. Y lo otro que también uno puede hacer como profesional, es que uno quiere decir o formalizar los conocimientos que tiene en seguridad, es optar a algunas de las certificaciones que tiene CCA, como hablaron, certificado como persona experta o como persona para auditar la nube. Pero en general es muy simple, cosa de meterse a la página, revisar. Se está haciendo un esfuerzo alto en traducir documentos, ya, y de hecho hemos participado en Chile en ayudar a traducir algunos documentos. Y hay algunos documentos bien simples. Hay una planilla que se habló hoy día algo del Control Matrix, que básicamente es una planilla Excel donde aparecen los controles que propone la nube y después hacia el lado de las columnas están las equivalencias en las otras normativas, digamos. Entonces, si bien la versión 4 se está poniendo al día, la versión 3 tiene todas las normas equivalentes. Entonces, es tan simple como el tipo de problema que uno va a una empresa y se deja llevar por distintas normas y hay que el mismo control, los egipcios, como dicen, son los mismos para recibir o responder a 5 certificaciones distintas. Entonces, esta planilla es tan simple como decir, oye, este control, equivale a este, en este. Entonces, es un elemento que es una herramienta muy simple de usar y que facilita el trabajo en vez de uno estar viendo la equivalencia. Entonces, en general, ese yo diría que es el mejor aporte que tiene CCA en términos prácticos. Y como siempre, como cualquier norma, es una referencia que te sirve para no partir de cero. No hay, todas las preguntas te dice un camino cómo responder las preguntas sin tener que ponerse a pensar. Ya alguien la estudió antes o alguien las trató de responder por ti.
no tenemos para qué inventar la rueda si ya ha sido inventada, ¿cierto, Sí, Ricardo? hoy día lo único, el trabajo sí, que no menor, tiene que ver que yo tengo que tener claro cuáles son mis necesidades como organización y en base a eso leer los documentos. Porque si yo Tal espero que el cual. documento responda a mis preguntas y no me he hecho yo las preguntas, ninguna norma me va a servir para nada. Digamos. No te Sí, salí, tal cual. huevona. Andrés, ¿qué tal? Bueno, básicamente antes de darte la palabra, Andrés, ya vamos cerrando un poco el espacio, contarle a nuestra audiencia que ya llevamos sobre las 6 horas de transmisión ininterrumpida. Ha sido un evento bastante extenso. Desde ya dar las gracias a todos quienes están conectados. Andrés, cuéntanos. Sí, disculpe, me caí esas cosas de la vida. Les cuento un poco, me había quedado en el tema del forense, sé que pasó, pero no es menos importante decir algo. Yo igual tuve una experiencia, obviamente por NDA no puedo decir la empresa, pero sí obviamente cuando uno se enfrenta a un tema forense, también hay que entender un poco que si no tengo los logs y no tengo una colección de logs, en un estado de, por ejemplo, una infraestructura on-premise, imagínense lo complejo que debe ser si no está seteado para el cloud. Entonces, yo creo que la recomendación como de base, así de corazón, porque llamar a un forense en Chile es complejo. Segundo, no todos están capacitados, o hay mucha gente que dice, no, yo soy forense. Señores, los forenses están certificados en Chile, hay también peritos que están obviamente habilitados en el Poder Judicial, y hay todo un tema con los forenses, y son contados con los dedos de la mano, son 4 o 5, no creo que más. Entonces, del tema del forense, si el forense no tiene los logs, ¿qué historia va a recuperar? Entonces, el llamado siempre va a ser, generemos las instancias para que tengamos un espejo de los logs. Si no tenemos un 100, no importa, dejemos apuntando a otro servidor, dejemos un backend ahí con alguna capita extra y preparemos eso, porque en algún momento cuando nos pegue, si el SIEM no lo agarra, si tenemos un IDS, un IPS que está abajo, si mi firewall no está actualizado, señores, aunque sea el mejor club del mundo, puede pasar algo, ¿ya? Entendamos que han caído plataformas completas y no han caído por que hayan tenido malos subcontroles, sino que siempre es la capa interna la que va a exponer al cloud, y por eso el cloud tiene tanto control interno de seguridad, porque al final es un tercero el que lleva su información y su aplicación hacia su, por así decirlo, a su sector físico. Entonces ellos obviamente van a administrar y van a generar todo un tema de monitoreo para la actividad de cada cliente que está arriba en la nube. Entonces es muy importante eso, y yo lo quiero dejar claro, sin log el forense puede hacer muy poco. Entonces creo yo que es un punto muy importante, porque cuando hay un incidente, después yo tengo que hacer un recon de la información, y tengo que obviamente después del incidente tomar ciertas acciones. Y en Chile la verdad las cosas que si la empresa no asume el daño reputacional, si la empresa no hace un comunicado, si la empresa no genera un movimiento según un playbook o un control establecido, no esperemos que vayan y tomen el log y hagan lo que corresponde, porque después, ¿con qué van a ver la brecha? Pueden mantenerse y seguir con el error. Ese es un tema que no me quería quedar con la espinita, la verdad. No, tranquilo, te esperamos y tienes ahí el espacio para poder también manifestarte. Yo solamente quiero dar las gracias. Ustedes saben que la televisión también tiene su tiempo, así que ya estamos cerrando este espacio de conversación. Carlos, Cristian, Andrés, Ricardo, la verdad que podríamos estar acá todo un día conversando y divagando un poco de lo que es la ciberseguridad y este mundo cloud que está tan de moda hoy en día y que de pronto conocemos muy poco. Así que sumarme a las palabras de agradecimiento de todo el equipo técnico que está detrás, dar las gracias también a quienes me apoyan desde los tramoyas y todo el tema de conexión que siempre es tan relevante. Y bueno, a usted, a Margarita, por la conducción, y a todos los que han presentado dentro de este evento desde las 3 en adelante. La verdad que han sido charlas muy potentes y con harto por estudiar, por repasar ahí, por seguir aprendiendo del mundo cloud. Margarita, palabra ¿Sí? Gracias, Manuel. Nada, pues agradecerle a todo el panel, digamos, fue una interesante conversación, y también agradecer a Cloud Security Alliance
por esta interesante jornada, digamos, desde las 3, que estamos ahí 6 horas y algo. Y nada, agradecer la participación de ustedes, agradecer este evento y sin duda todos los que nos están escuchando y mirando en hoy día ha sido bien satisfactorio, digamos, y una experiencia más para sumar a su experiencia, digamos, redondeando. Así que nada, agradecer y con esto creo que nos vamos al videito y cerramos este Cloud Security Day. Perfecto. Muchas Que estén muy gracias a bien. todos. Que estén Gracias muy a bien. todos. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, Que estén bien. Chao. que es